De Brian Caro. Brian Caro, ¿y qué anda haciendo por ahí? Anda por aquí de visita, cuéntame. Eso es. Pues mira, realmente, ¿quién era Brian Caro? Brian Caro era un joven en la cual se había criado en el Evangelio a causa de una madre creyente del Señor. Siempre me inculcó los caminos del Señor, siempre me inculcó a Cristo, pero del otro lado pues tenía un papá que no era cristiano. Y ciertamente a ver una disfuncionalidad, a los 13 años papá y mamá deciden divorciarse a causa de grandes problemas, no pudieron resolverlos y decidieron pues realmente divorciarse. Ese divorcio realmente ellos pensaron que no nos iba a afectar a mí y a mi hermano, y ciertamente sí nos afectó. Más me afectó a mí. A los 13 años pues comienzo con esta rebeldía de tratar de experimentar lo que era el mundo de las tinieblas, porque yo era cristiano por 13 años y yo no, aunque uno siempre mira, pero no experimentaba. Y recuerdo que a los 14 años me voy a la calle a experimentar porque ya el papá no está en la casa. Entonces ya ahora el rebelde se trata de manifestar. Y eso fue lo que pasó con mi vida a los 14 años. Comienzo a juntarme con gente que no me tenía que juntar. Y recuerdo que a los 14 años comencé con el jueguito de la marihuana. Comenzaron los amigos míos a exponerme a eso, a tratarme de dar. Y caí en la tentación, comencé con el juego de la marihuana. Luego entonces con el vicio de lo que es la cocaína nifiada por la nariz, el alcohol, todo tipo de pepas, lo que le llaman allá Sanac y todas esas cosas. 15, 16 años. Recuerdo, nunca se me olvida, que a los 16 años me dieron la oportunidad de trabajar por debajo de la mesa, como se dice, infiltrado en lo que es una barbería profesional. Recuerdo que comienzo a hacer dinero y comienzo a mezclarme con más gente. Y a los 16 años ya, 16 años en la high school, pero también siendo barbero profesional, ganando buen dinero. Ya a los 17 años la gente me decía, Brian, vamos a vender droga, y así vendemos un par de bolsitas y pues ciertamente hacer dinero de la barbería, pero también hacer dinero en droga. Y recuerdo que nunca se me olvida, siempre los amigos te hablan del poder que te puede entregar algún tipo de droga, dinero, poder, amistades, pero ciertamente no te habla de que todo trae una consecuencia positiva o negativa. En cierta manera, pues a los 17 años, 16 años me cojo el primer caso de droga. Comienzo, me arrestaron, me llevaron detrás de una reja en una estación, le llaman la estación C. Recuerdo que allá me esposaron, me llevaron detrás de la reja y llegó mi mamá. Comenzó a llorar y me comenzó a decir, lloro porque donde te veo no fue donde Dios me prometió. Y realmente eso me impactó bien fuerte. Hoy quiero hablar con madres y padres que están pasando por la misma situación que hace muchos años mi mamá y mi papá tuvieron que pasar a causa de mi rebeldía y mi desobediencia. Todo ocurre por una desobediencia. Recuerdo que por ser mi primer caso y ser joven, me dieron una desvío que le llaman probatoria, y así estuve 2 años. Yo pensaba que me le iba a burlar a la ley y que a la autoridad, ya Brian tenía la autoridad. Y recuerdo que a los 18, 19 años me volví, como se dice en Puerto Rico, más descontrolado, otros dicen algarete. Y recuerdo que comienzo entonces a escapármele a mi mamá, comienzo a janguear 3, 4, 5 de la mañana, a veces le llegaba, a veces no, y siempre tenía una madre preocupada. Mi hermano también era cristiano, comenzaba a orar por nosotros, pero nunca se me olvida aquella vez como a los 19 años yo estaba tan rebelde, tan descontrolado, que tristemente embaracé 2 mujeres. Un niño nació a los 28 días, nació el otro. Una vida descontrolada. No había nacido bien uno, que ya estaba naciendo el otro, y al año ya estaba naciendo el otro. O sea, tenía 3 hijos de 2 madres diferentes. Le pasaba pensión a la madre de mis hijos y yo pensaba que con eso yo era un padre responsable. Si algo me frustraba en ese tiempo era que me sentí impotente, porque como papá me sentía un papá pésimo, porque prefería la droga, el jangueo y todas las tinieblas antes de pasar el tiempo con mis hijos. Y a los 19 años no vivía con ninguna de las madres de mis hijos, solamente con mi mamá. Recuerdo que me gustaba quedarme con mi madre. 1, no tenía responsabilidades. 2, mi mamá me cocinaba. 3, mi madre oraba por mí y yo pensaba que todo estaba bien. Yo decía, olvídense, esto está en bendición. Pero nunca se me olvida aquella vez que llegué como a las 4 o 5 de la mañana. Recuerdo que en ese tiempo estaba el flow de las prendas, de utilizar las camisas bien anchas y todo ese revolú. Y yo con mi flow de maleante, recuerdo que llegué como a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, no quiero mentir, drogado, bueno, estaba con los ojos abiertos. Allá me encuentro a mi mamá que me estaba esperando en la sala.
Y recuerdo que yo dije en mi mente, Dios mío, me estoy en un grave problema porque esta mujer ya de aquí se pasó todo. Y recuerdo que aquella mujer me miró con autoridad y nunca se me olvida, yo quiero aumentarle la fe a madres que me están viendo tanto por Facebook Live como los que están viéndome también, escuchándome por la radio e internet. Y es que mi madre se cansó de regañarme, se cansó de darme y se cansó de a lo mejor gritarme. Y esa mujer dijo, nada de eso me resultó, voy a cambiar mi regaño por profetizarte. Y ese fue el día donde todo cambió. Esta mujer se levantó con autoridad y viéndome endrogado, emprendado, me dijo, algún día vas a ser predicador. Aleluya. Y yo dije, pero esta mujer, ¿qué le pasa? Me dijo, no, algún día vas a ser profeta en las naciones. Y yo la miré y recuerdo que mi respuesta fue, tú estás loca, le dije. Me dijo, no, vamos a ver quién gana, si el Dios tuyo o el Dios mío. Y la gente tiene que entender un principio. Cada vez que una mujer y un hombre en la tierra abre la boca con autoridad, declarando que lo que veo, que lo que veo a lo mejor no sea lo mejor, pero ya la eternidad ha desatado algo sobre mi hijo. Por eso a veces yo le digo a las madres, no le diga bruto a los hijos, no le diga bastardo, no le diga tecato, drogadicto, no, llámelo como lo que no es en el presente, pero será en el futuro. Y eso fue lo que mi madre hizo. Mi madre me profetizó. Cambió la estrategia completa. Por completo. Se dio cuenta que el cantazo, que el regaño, que el grito no le resultó. Sin embargo, una mujer de oración se levantó y me dijo eso. Para hacer el testimonio largo, corto, recuerdo que aquella palabra me indagó tan fuerte en mi corazón, pero a la misma vez no lo entendía, porque yo decía, yo estoy de acuerdo a que alguien profetice cuando ya la atmósfera esté preparada en un culto, porque eso es lo que me habían enseñado. Es lo común, ¿verdad? Es lo común, un culto se profetiza, pero esta mujer está en la peor temporada, viendo a su hijo erróneamente, viendo una atmósfera donde el hijo está drogado y esta mujer se levanta con autoridad y dije, yo sobrepaso las tinieblas y llego a la luz y comienzo a profetizar. Tomó la autoridad de la palabra. Y eso fue lo que mi madre hizo. A los 20 años, la gente piensa que la profecía nunca va a llegar al cumplimiento. Siempre yo hablo que hay dos temporadas. Está la temporada donde hay una profecía, que es una palabra que va indagando los niveles espirituales, pero el cumplimiento algún día tiene que llegar. Sea que nosotros pensamos que se tarde o sea adelante, pero ciertamente va a llegar. Y a mí me encanta porque en la profecía todo el mundo te celebra, pero en el cumplimiento todo el mundo te odia. No, claro. Eso es así. Entonces, recuerdo, y nunca se me olvida, que a los 20 años me llamaron y siempre uno piensa que porque Dios está en el asunto, quiere decir que la barca no está a punto de hundirse. Y la gente no entiende eso. La gente piensa que como yo estoy en Cristo, nada me va a pasar. Y eso fue lo que yo pensé. Estaba 7 años apartado y como yo tenía una palabra de mi mamá, yo pensaba que como mami portaba la palabra, a mí nada me iba a suceder. Y recuerdo que a los 20 años me dieron una llamada y nunca se me olvida que en esa llamada me dijeron, Brian, córrase al hospital porque a tu hijo mayor le ocurrió algo. Cuando corro al hospital me doy cuenta que aquel hospital estaba lleno y aquel médico me llama y cuando me llama me dijo, Brian, es muy triste lo que te tengo que decir. Y digo, cuéntame, yo estaba acostumbrado de que todo yo lo tenía en las manos y lo podía resolver. Sin embargo, fui impactado con una mala noticia. Yo siempre creo que en el momento de la mala noticia es la estrategia clave que Dios utiliza para ver la manifestación de Dios como nunca antes. Y aquel médico me miró y me dijo, Brian, a tu hijo de 2 años y 3 meses tristemente se zafó del portón, cruzó la carretera porque quería ir para la cancha al frente y accidentalmente un hombre no lo vio en el medio de la carretera y tristemente te lo arrolló y pues tristemente te lo mató, no pudimos revivirlo. Fue ese momento donde no puedo hacerme el más santo aquí, fue el momento donde yo maldecí a Dios, fue el momento donde yo miré al cielo y le dije, ¿y dónde tú estabas cuando le pasó esto a mi hijo? Porque yo creo que la manifestación humana siempre es echarle culpa a Dios cuando la realidad es que Dios no tiene la culpa. Hoy en día yo siento en mi espíritu que hay gente escuchándome y diciéndome, todo lo que ha pasado es culpa de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿en dónde está el problema? ¿En el emisor o en el receptor? El emisor siempre está dispuesto a darte señales. El receptor es el que no quiere recibir. Dios es el emisor, nosotros los receptores. El problema está en que nosotros no queremos recibir. Entonces, la Biblia dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir? Que solamente el bien y la misericordia me seguirán cuando yo le soy fiel a la casa de Dios. Entonces hay gente que quiere que Dios sea fiel cuando ellos son infieles a Él. ¿Ves? Entonces ese fue el problema que pasó con mi vida. Le di la espalda y fui atropellado por una noticia de que, hello, Dios se llevó a mi hijo primogénito.
Y fue el momento donde yo lloré, la depresión cogió mi vida, me destruyó por completo. Y me imagino que tuviste un impacto con la impotencia del ser humano, ¿verdad? Porque llega el momento, porque estás diciendo, donde estabas acostumbrado a tener el control y que todo lo podías resolver por ti mismo. Y llegó la noticia, llegó el impacto a tu vida, donde perdiste el control y llegó la impotencia. Y a mí me encanta porque a veces Dios nos quita el control de la mano. Porque a veces nos acostumbramos a que todo sea el play que yo diga, el rewind o el forward que yo quiera. Ajá. Pero realmente Dios te dice, estoy loco por quitarte el control porque yo soy el que tengo el control. Y ese fue el caso. Dios permitió la mala noticia para yo poder entender que en medio de mi depresión y en mi angustia, y lo más triste no fue eso, lo más triste fue no tan solo le cogí odio a Dios, le cogí odio a la iglesia, pero también odié al hombre que mata a mi hijo. O sea, yo no quería saber de ese hombre porque ese hombre mató. La gente decía, Brian, no, pero es que fue sin culpa. Y yo, mira, a mí no me importa. Ese tipo mató a mi hijo. Y recuerdo que el odio, la depresión, la angustia, mira, a veces suena fuerte, pero yo sentí que el diablo se me metió por dentro porque o estás con Dios o estás con el diablo, Claro, no hay otra. no hay otra. Entonces yo me sentía literalmente que no era yo. Y recuerdo que cuando entierro a mi hijo con mis propias manos, nunca se me olvida aquel día, la depresión y la angustia, yo recuerdo que Dios me habló en el cementerio y me dijo estas palabras: muchas veces te llamé con lazos de amor y no me hiciste caso. Te tuve que llamar con lazos de dolor porque yo le prometí a tu mamá que tú ibas a ser predicador y yo no soy mentiroso. Y esa palabra no la entendí en el momento, porque dije, pero ¿cómo tú vas a experimentar? Ok, yo experimenté el dolor para tú darme una promesa. Y Dios me habló y me dijo, hay temporadas de felicidad que no te van a entregar lo que la temporada de dolor te va a entregar. Amén. Y esa palabra hasta el día de hoy ha sido mía. Aleluya. Porque hay veces que estamos felices pero no recibimos nada. Y hay veces que Dios nos procesa en el dolor pero nos entrega gloria. La Biblia dice, esta leve tribulación momentánea produce en mí excelente eterno peso de su gloria. Hoy estoy hablando con gente que han perdido algo. Brian, no he perdido el hijo, pero has perdido tu trabajo. Brian, no he perdido el hijo, pero perdí mi esposo. Hoy estoy hablando de que has perdido algo, pero ciertamente lo que se pierde en Dios no es pérdida, Amén. Es ganancia. Y recuerdo que cuando mi hijo muere, yo caigo en esa depresión. Al mes y medio yo no quería saber de Dios, no quería saber de nadie. Y recuerdo que una amiga me invitó para un culto evangelístico. Escucha, iglesia, porque esta parte puede ser de estos tragos amargos que la gente no quiere escuchar. Por eso yo le digo a la iglesia que una iglesia que no salga a las cuatro paredes, una iglesia que no evangelice, una iglesia sin propósito. Entonces, yo no soy producto de un culto de fuego. Yo no soy producto de una campaña apostólica, profética, doctora en divinidad. Yo respeto a todos y honro los 5 ministerios. Pero yo creo que hemos perdido la esencia del verdadero fundamento del evangelio, que es el evangelismo. Ya la gente, mira, la Biblia dice, id y predicad este hermoso evangelio. La Biblia dice, vayan. Pero ¿qué la iglesia de hoy hace? Vengan. Entonces, o vienen o vayan. Entonces, Dios está buscando una generación que salga, porque yo soy producto. Yo era un drogadicto, yo era un loco de la calle, y sin embargo, ¿qué hizo la iglesia? Yo voy. Yo no voy a esperar que vengan, yo voy. Y ese fue el caso. Me convertí a Cristo en la misma cancha donde mi hijo muere, es en la misma cancha donde yo me convierto. Gracias a un pastor loco que se atrevió a decir, me cansé del aire, me cansé de las butacas, quiero ir a la calle. Y aquel día yo lloré. Lloré no solamente porque estaba en la cancha, sino porque me acordé del dolor que me trajo esa cancha. Porque en esa cancha fue donde mi hijo muere y es donde yo me convierto. Y Dios me dijo, lo que tú huigas hoy te va a venir a confrontar mañana. Y yo necesito demostrarle al diablo que en el mismo escenario donde él te quiso destruir, yo te voy a levantar. Y desde ese día, hace 8 años, puedo predicar la palabra del Señor sin ningún tipo de bochorno, diciendo lo que dice la Biblia. No me abochorno del evangelio, porque es poder de Dios. Pero hubo una triste realidad. Me convierto, Dios me hace libre, pero mi esposa no quería saber de mí, porque yo le había sido infiel y el niño que muere no era de ella. Entonces, a causa de una infidelidad, ella no quería saber de mí. Y Dios me habló y me dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy, lo mismo que llevo de reconciliado, llevo de casado. Nadie lo sabe, pero mi esposa, nosotros llevamos 12 años. O sea, yo tengo 28 años y yo reprendo al diablo si usted pensó que yo tenía más. No, ¿cómo hacer por el contrario? Me veo joven todavía, Claro ¿verdad? que Ok, sí. perfecto. Entonces, desde los 16 años yo estoy con mi novia todavía, porque ella es mi novia, que es mi esposa actual, Xiomara.
mis 2 hijos preciosos, tengo 2 hijos maravillosos, uno de 10 años, uno de 9, son preciosos, se parecen a su mamá. Pero la parte más crucial del testimonio, y ahora es que vengo a hablarle, porque la primera parte del testimonio yo se la dedico a los inconversos, pero la segunda parte del testimonio se lo dedico a los cristianos. Completamente. Y yo necesito que la gente escuche esto bien, porque yo puedo manifestar hoy, sin ningún tipo de problema, lo que es el poder redentor del perdón. Y yo recuerdo que comencé a predicar, hablaba en lengua, Dios me usaba en milagros, los coliseos se llenaban, el Facebook explotaba. Bueno, ¿cuántos Facebook? Yo tuve 7 Facebook, ¿te acuerdas? 7. La gente quería saber de Brian Caro. Y un día, después de 2 años de ministrar en fuego, en poder, bueno, la gente se caía para atrás. Bueno, Brian Caro, el del momento. Nunca se me olvida que cuando yo me arrodillo, Dios me habló y me dijo: qué pena saber que todo el mundo te conoce menos yo. Esa palabra me confrontó, amiga. Realmente me confrontó, porque yo decía, yo mido mi éxito por cuánto me conocen, pero el éxito se mide por cuánto te conoce Dios. Entonces, recuerdo que Dios me habló y me dijo: qué pena saber que todo el mundo te conoce, yo no. Y digo: Señor, ¿por qué? Me dijo: Brian, porque tú odias al hombre que mató a tu hijo. Yo comencé a pelear con Dios y le dije: Dios, ese tipo mató a mi hijo y yo no lo voy a perdonar. Y Dios me habló, nunca se me olvida aquella voz de estruendo que me habló y me dijo: al mío también me lo mataron y yo los tuve que perdonar porque mi hijo me lo pidió. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Salí molesto de la presencia de Dios. Yo no te puedo decir que salí en gozo, porque es que cuando Dios confronta a la gente no tiene No le gozo. gusta, Claro no que le gusta. no. Entonces recuerdo que salí y 5 días después me encuentro por primera vez al hombre que accidentalmente le quita la vida a mi hijo. ¿Lo conocías anteriormente? Lo conocía de vista. Siempre la manifestación de los dos fue siempre evadirnos. Él me veía, cogía para un lado, yo lo veía, cogía para el otro, y sí sabía que era él, pero no había tenido la oportunidad de estar con él. Entonces ese día Dios lo había planificado. Nunca hubo un proceso legal. No, porque realmente al ser sin culpa fue Exacto, accidental, exacto. pero como quiera el odio estaba, Claro. el rencor estaba. Entonces él, en cierta parte, estaba en su depresión, se quería quitar la Claro. vida, el diablo estaba invadiéndole el corazón, el alma, él se sentía culpable, le quitó la vida a un niño. Fue un proceso, por eso a veces la gente dice: wow, Brian Caro. No, Javier Vargas, el muchacho que accidentó al hijo, ese hombre tiene un testimonio poderoso, Así porque, es. hello, o sea, su depresión, su angustia. Y para hacerle el testimonio ya crucial, recuerdo que hace 4 años atrás, amada mía, me lo encontré frente a frente. Hace 4 años nos perdonamos. Hace 4 años fui el canal para que volviera a Jesús, porque él era Aleluya. apartado. Mire esto, habiendo tanto evangelista, Dios escoge al muchacho que está aquí presente. No Gloria solamente fui el puente para que regresara. Hoy en día es un líder fuerte de su iglesia. Y hoy en día el hombre que accidentalmente le quita la vida a mi hijo está al lado izquierdo mío. Hoy en día es mi escudero, es mi mano derecha, el que me cuida, el que ora por mí. Gloria Y a hace Dios. 2 años ministramos al mundo. Javi, habla ahí a esa gente. Bendición a todos los que nos están escuchando en esta preciosa tarde maravillosa que el Señor nos ha entregado. Sé que hay muchos que están escuchándonos, que están sorprendidos, Así es. pero estas son las grandezas que hace Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas, y estamos en esta tarde testificándola, porque hay muchas personas que hoy en día no creen por la palabra, pero hay testimonios que cambian vidas. Amén. Y como dijo Brian, fue un momento difícil en mi vida, en el cual, ¿quién se espera eso en la vida de uno? Yo no me esperaba eso jamás en mi vida que me pasara, pero sucedió en mi vida. Me encerré en un cuarto destrozado, depresión, donde no podía dormir, tomando pastillas, encerrado, ni me afeitaba. Completa depresión. Yo me pasaba encerrado mirando por las ventanas para dormir pastillas. El enemigo poniendo pensamientos en mi mente, suicidio, destruido total. Pero recuerdo que me aferré al Señor, Sí, Señor. porque como dijo Brian, yo era apartado y conocía algo de Había una semilla. siempre, exacto, siempre uno se le queda algo de eso, no se olvida. Y comencé a confiar en esa palabra del Señor que dice: clama a mí, yo te responderé. Mientras que cuando estaba encerrado ahí, vinieron muchas opciones. Opciones para salir supuestamente de la depresión, del dolor, de ese encierro.
pero yo decidí por una que fue la correcta. Yes. Y creo que porque si de esas opciones, voy a hablar claro, son las amistades que vienen a sacarte para la calle, No, sí. a buscar refugio en otras cosas que no es Jesucristo, como el jangueo, la calle, la droga, el alcohol, que supuestamente te sacan del dolor, de la depresión, del encierro, pero yo sé y en ese momento sabía que eso me podía sacar en el momento, porque cuando yo llegara a mi cuarto, me encerrara, yo iba a volver a la realidad, iba a despertar, porque uno vuelve a la realidad. Yes. Pero como yo confié en la verdadera solución, hoy Cristo estoy aquí, Jesús. puedo testificarlo, Yes. para que gente que se encuentre en algún problema, alguna dificultad, depresión quizás, porque yo sé que hay muchos que me están escuchando en esta tarde que están en depresión, Así. yo le aconsejo que se enfoquen en lo que yo me enfoqué, en la solución, en la opción que yo escogí, Amén. que es Jesucristo. Jesús. El único que cambia todo. Amén. El único que me tiene hoy aquí de pie, porque Yes. quizás no. Yo estoy seguro que si yo no hubiera cogido la opción de Jesucristo, yo no estuviera aquí hoy. Amén. Yo no estuviera aquí hoy porque el enemigo lo que quiere es destruirnos. Él tenía otro plan. Exactamente. Y otra cosa, sé que hay muchos que hoy en día están escuchándome, que se están haciendo culpables de algo que no son culpables. Wow. Ahora mismo yo estaba encerrado en ese cuarto, yo me estaba haciendo culpable. Encerrado, destruyéndome por pensamientos de culpabilidad. Pero ¿sabes qué? Que esos pensamientos los pone el enemigo. Así. Aunque tú no eres culpable, el enemigo te pone pensamientos. Tú que estás escuchando en esta mañana, yo te aconsejo que te enfoques en el Señor Jesucristo, que es el único que puede cambiar tu vida. Yes. Y mientras que me saca de la depresión, fui libre de la depresión, hubo algo que faltaba algo en mi vida. Después que salgo de la depresión me sentía como que incompleto, pero Brian habló de algo importante, que es el perdón. Y como la palabra no miente del Señor, dice en Filipenses 1:6 que la buena obra que Él comenzó en nosotros la va a ir Amén. perfeccionando. Así es. Él ya estaba trabajando conmigo, Él me saca de la depresión y a mí me faltaba algo, y era ese perdón. Wow. Cuando yo me encuentro con Brian, que hubo ese perdón, mi vida cambió totalmente. Yes. Sentí que cayó una carga que yo tenía encima y mi vida cambió totalmente. Y yo le doy gracias a Dios, hace 4 años hoy, yo soy otro hombre. Yes. Gracias a Él. Y Aleluya. no, bueno, sorprendido totalmente hasta hoy de las cosas grandes que el Señor ha hecho en mi vida y en la de Brian. Yes. Yo le vuelvo y le aconsejo a cada uno de los que están escuchando, no sé cuál es tu problema, no sé qué es lo que tú estás pasando, no sé si son tus hijos, no sé si es una enfermedad, no sé lo que es. Lo único que yo sé, que la solución está en Cristo Jesús. Amén. Así que Amén. confía en Él. Yes. Sabes que me gozo mucho con ustedes hoy, para toda la audiencia, ¿verdad? Todas las personas que están escuchándonos. Aquí no solamente yo puedo ver 2 hombres de Dios, sino que también puedo ver dos caras llenas de gozo, de alegría, de esos ojos que brillan, de saber que Dios ha hecho algo, que Dios vino a traer no solamente paz, pero vino a traer ese perdón, que es tan importante, porque me gustaba lo que decía Brian. Está bien, ¿verdad? A veces nosotros traemos un testimonio al mundo, aquellos que no son inconversos, que definitivamente esa es nuestra meta, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, pero a veces nosotros estando dentro de la iglesia carecemos de ese perdón. Hay tanta falta de perdón dentro de la iglesia, que es lo que limita e impide que el Señor pueda seguir haciendo grandes cosas, ¿verdad? Y que pueda seguir cumpliendo con los planes que Él tiene, no solamente como cuerpo, pero sí también con cada uno de nosotros. Y lo que mencionaba Brian cuando él contaba, ¿verdad?, dentro de su testimonio, que estaba hablando que en el mismo lugar donde muere su hijo, la gloria de Dios cae y lo que parecía muerte se convirtió en vida, porque fue donde entonces Brian volvió a nacer en Cristo. Los otros días estaba ministrando en Cleveland
y a mí me han profetizado, ¿verdad? Muchas cosas. Yo soy de las personas que le tengo mucho, yo filtro mucho eso. Y recuerdo que un pastor de Cleveland me dijo algo que tiene que ver mucho con lo que hablaste ahora y me trajo mucha respuesta. Y me dijo estas palabras. Me miró y me dijo, Brian, ¿sabes que tu hijo, estando muerto hace 8 años, predica? Yo me quedé así. Me dijo, no te entiendo. Me dijo, Brian, Dios tuvo que dar a su hijo Aleluya. para traer perdón. Tu hijo dio la vida por ti. Y hoy en día, muerto, él predica. Porque hoy en día, hace 8 años, a causa de tu testimonio, la gente se convierte a Cristo sin él tener que hablar. Esas palabras me quebrantaron y me hicieron tan y tan favorable en esta vida que hasta el día de hoy, eso fue hace como 2 meses atrás, esas fueron unas palabras que me reconfortaron por completo. Y yo pude entender una vez y por todas que puedo gritarle a los 4 vientos. Fue doloroso. Lloré, grité, peleé, pataleé. ¿Qué no hice? Pero hoy puedo decir, hubo algo que el dolor me entregó que la felicidad nunca me había entregado. Y el dolor procesa, duele, pero ciertamente es beneficiente para todo el que cree que todo obra para bien a los que aman a Dios. Hoy por hoy llevamos ya 6 años ministrando como tal el ministerio, 4 juntos que llevamos ministrando, viajando el mundo para la gloria de Dios, adictos a lo que es el evangelio en la calle. Tenemos una adicción que nos corre por las venas. Oye, yo quiero saber de eso. Sí, mira, pues realmente a veces suena brutal y como dicen en Puerto Rico, brutal. Pero este ministerio sale a través de un regaño de Dios conmigo, me jaló la oreja, porque cuando uno ve el modelo del evangelismo actual, pues es un modelo pues que realmente pues tú ves que un evangelista es el más que viaja, el más que predica en iglesia, el más que llena coliseo. Y eso está bien, pero Dios me dijo, Brian, yo te voy a enseñar lo que es un verdadero evangelismo efectivo. Y hace 36 meses sale lo que es el proyecto de la iglesia en la calle y me dijo, Brian, yo te voy a enseñar a predicar con la boca y con las manos. Y yo, espérate, eso a mí no me lo habían enseñado. La fe sin obra es muerta. Entonces a veces hablamos de amor, pero no abrazamos a la gente. A veces hablamos de provisión, pero no le damos comida. A veces hablamos de liberación y los demonios se enfiestan con nosotros. Entonces necesitamos traer un evangelio de manos, un evangelio de acción. ¿Qué hacemos? Nosotros mensualmente ahorramos $800 a $1,000 mensuales. ¿Nosotros qué hacemos con ese dinero? Porque esa es otra cosa, la iglesia no quiere invertir. O sea, el evangelismo se invierte, no es una deuda, no es un gasto, no, es una inversión. Pero nosotros por 36 meses, ¿qué hacemos? Tenemos un proyecto de 40 líderes, que nos uniformamos todos con el proyecto de la iglesia en la calle, vamos a los residenciales más pobres de Puerto Rico, identificamos 25 familias más necesitadas, hacemos una inversión de $500 en comida, que viene siendo alimentos enlatados, en bolsitas y todo. Al que se convierta le regalamos una Biblia. ¿Y qué hacemos? Dios me habló y me dijo, Brian, el problema de la iglesia es que le quieren sacar los demonios a los adultos, pero no le inyectan a Cristo cuando son niños. Entonces, pues imagínate, ¿qué hacemos nosotros? Le quitamos los niños a los adultos, los llevamos al centro comunal y allí le tenemos payasitas, marionetas, regalos, refrigerio, le predicamos a Cristo y luego a lo último entonces se reparte todo lo que es ropa y todo eso. Y por 36 meses hemos invadido lo que es el proyecto de la iglesia en la calle, más de 800 vidas han venido a Cristo. Aleluya. Ha sido una bendición, más de 600 niños han aceptado a Cristo como su Salvador. Y para la gloria de Dios, Dios nos dio la oportunidad de trabajar lo que es proyecto de la iglesia en la calle hace 2 años en Managua, Nicaragua, que llevamos $5,000 y nos vamos para las aldeas más pobres a bendecir al pobre, a bendecir al niño. Y eso es lo que hacemos, un evangelio de palabra y de acción. Y eso es lo que yo quiero proyectarle a toda esa gente de Facebook y también a toda la gente que está en la vía de cadenarr.com en vivo. Así que es una bendición. Este ha sido tu hermano y amigo evangelista Brian Caro, siempre reconociendo que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Y para nosotros, ¿verdad? Hablo a nombre de las radios en general. Es un placer, es una bendición poder conocerlos, no solamente personalmente. Un honor. No solamente a ti, Brian, pero también al caballero, a Javi. Hermano, a Javi. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros hablamos, y Liana personalmente, ya los que me conocen, ya los que son parte de la audiencia de Radio Renovación, saben que Liana fue una mujer que fue víctima de violencia doméstica. Wow. Pero tú sabes algo, Dios no solamente restaura a la mujer que fue víctima de violencia doméstica, sino que al que ha sido el que es violentador, también hace cosas grandes en él. Y eso fue lo que el Señor ha hecho con este caballero, que aunque el enemigo quería hacer ver como que quiso traer culpa o quiso traer, ¿verdad?, muchas cosas, hoy me gozo con ustedes porque no solamente se trata de evangelizar, sino de tener el valor y dejar saber quién yo era
y a dónde el Señor me está moviendo. Yes, yes, Así yes. que los bendigo grandemente. Gracias. Yo quiero que Javi también se despida de nuestra audiencia. Claro. Bendiciones a todos los que nos están escuchando nuevamente. Vuelvo y les repito, Cristo es la solución.